البياض مثلا كيكون مثلا هذاك نقولوا هادشي هذا كيدخل في عالم الروحانيه. كاينه يعني كل خدمه الخدمه ديالها، يعني ملي كتدخل في الروحانيه كل كولور عنده داك الناس ديالو اللي كيخدموا فيه، مثلا بحال داك الناس الصالحين وكذا وكذا، كل حاجه عندها. فهمتيني كيفاش؟ فهمتي. يعني هذاك البياض بي كنفتحوا، يعني هذيك الرايه البيضاء كتسمى السلم. يعني اول حاجه البياض كيوجد ديك السلم، يعني بحال داك الناس اللي كنتصلوا بهم مثلا في العالم الاخر او شي حاجه اللي ديك الروحانيه داك الشيء ملي كنبداو لهم البياض، يعني بحال اللي كنعطيوهم حنا السلم. فهمتي كيفاش؟ عاد كندخلوا ديك الساعه في كل حاجه، كل واحد كيعجبو، مثلا نقول لهم مثلا نتوما كل واحد كيعجبو الكولور ديالو. فاكروا دابا تما اصابي القراق ماشي مشكل عندي. انا قلت لكم زعما ديال داكشي باش تعرفوا مجموع كلشي مجموع خرج راه الجمبري او تما او الجمبري الصغير كنت زودت ديك اللعيبه كما كيلو الجمبري كيبريو هادو اه هادو هما خلو كيدير الطعمه. عطيه الطعمه هذا شوف هادو كيدير راه قبل نمشي لك شو مياه كل واحد ديال الطريقه كل ديالو واحد كيقرا ديالو. واش عندك العواد السلام Pues ahí lleva aquí desde pequeño una sila, yo lo conozco desde los 12 años y ya empezó enseguida a tocar el guimbre, es de familia de guinagua de toda la vida, de descendiente de esclavos y la verdad tiene mucho interés en aprender y tiene un futuro estupendo. Personalmente es un chaval que con qué orgullo habla de su procedencia, ¿no? Cuando te habla de que él viene de esclavos, pero con mucho orgullo, ¿no? De su cultura, de la responsabilidad que lleva el ser el Maalen de un grupo guinagua, cómo ha sido un pueblo que del clamor y del lamento ha salido su forma de expresarse y hay conexiones en todo eso, ¿no? A los músicos cómo le seguían a Said y cómo le miraban y cómo... mucho respeto y dices tú, bueno, pues no solamente la música que los lleva a todos, sino es todo lo que conlleva la cultura guinagua, cómo ellos hacen sus trajes, todos los adornos que tienen, el bolso que visteis a Said que lleva colgando se lo ha hecho él. Pues Maalen es un maestro. Para el título de Maalen te lo tienen que dar tres Maalen. No se juzga porque sea buen músico o peor músico. Maalen tiene que ser una persona, aparte de que sea un músico por lo menos aceptable y sepa las canciones de ellos, ellos tienen 240 canciones que son de sanación y unas canciones corresponden a un color y otra a otro, y tienen 7 colores. Y entonces, claro, por eso tienen mucha responsabilidad, porque las curaciones tienes que tener un poco un don, pues como los curanderos en España. Sí, de chamán, sí. En realidad son chamanes. Sagrado. Con poderes de sanación. Para Said, que tiene que preparar festivales, para él es muy importante fusionar con otros grupos. Él quiere tener, aparte de ser un guinagüe y trabajar aquí en Marruecos, él tiene esa visión más allá de tocar con grupos de Europa, con cualquier grupo, o sea, cualquier grupo, fusionar. The Gnawa music
Sebas eta Alvarok esan ziguten gauza zen, hori, joango gara, guk hor dugun etxe batean egingo ditugu topaketa batzuk, eta lagunekin etorri nahi baduzue, erraz, etor zaitezkete, eta etxean lasai egon, beste musikariekin eta topaketak eginez. Musikaren inguruan, zeuden pertsona batzuk, gonbidatu genituen, eta, azkenean Iñaki etorri zen Bilbotik, bera beste proiektu batean ezagutu genuen, eta trikitilari moduan ezagutu arren, gero ja ikusi genuen trikitilariaz gain, panderoa eta flauta eta beste musika tresna batzuk jotzen zituela ere, eta bera etorri zen. La Txalaparta me encantaría poder, no sé, ver cómo se fusiona con la música guinagua, pues por sus sonidos, por sus compases, por su fuerza, ¿no? Y no solo fusionando la música, sino la cultura y las costumbres y las cercanías, ¿no? O sea, que al final la música lo que nos lleva es esto, y lo vemos Álvaro y yo en todas las experiencias. La música es lo que nos hace, pues, como decía ayer Said, el músico que vamos a tocar, es el color blanco, ¿no? Es la transparencia, es la amistad, es la cercanía, es romper las barreras que al final ves que hay. Asilan alde batetik aurkitu dugu musika, bestetik aurkitu dugu beste kultura mota bat. Eta hasieratik elkartu ginen Sebas eta Alvarok ezagutzen zituzten musikariekin, Abdelarekin, eta bere etxera joan ginen, oinen ikusten, bere nola jotzen zuten musika, ze ritmo motak zituzten eta gero gonbidatu gintuzten haiekin jotzera. Pues cuando llegamos a casa de Abdela, lo primero que nos invitaron fue a sentarnos y a escuchar la música de ellos, y en este caso además tocaron su hija y otros familiares, y fue como una primera invitación, ¿no? Sentaros y escuchar y ver lo que hacemos nosotros. Ya después metimos nuestros instrumentos y nosotros hicimos lo mismo un poquito, ¿no? Tocamos lo que hacemos nosotros para que viesen ellos y ellas, y luego ya nos pusimos a tocar todos juntos. Sin tampoco mucha palabra, mucho hablar, sino directamente que hablen los instrumentos, que hablen nuestras manos o nuestras ideas. Pues lo de Abdela fue muy interesante, porque es un señor de 70 años, un guinagua muy famoso de Tánger, que fue el primer músico que hizo fusión con jazz, con Randy Weston, que era un pianista de los mejores de jazz americano, y entonces él tenía mucho interés cuando le dijimos lo que venían estos chicos con la Txalaparta, porque nunca había oído hablar de este instrumento y tenía curiosidad, porque a su edad ha hecho fusión con músicos de todo tipo y en todo el mundo, y entonces fue interesante por eso, y la verdad que fue muy curioso porque le hizo mucha ilusión tocar con ellos y fue muy natural el encuentro y estuvimos muy a gusto en su asociación de Tánger, al lado del puerto. Y así nos pusimos a tocar, y ahí fue un poco, pues lo que es un poco de ahí va que te empujo, ahí va que te dejo sitio, ahí va que vamos bien, ahí va que mal vamos. Musicalmente, pues no sé si lo que sonaría o que no sonaría de fuera, pero bueno, la verdad que desde dentro lo pasamos bien, fue divertido. Sí, también porque nos dijeron que si no hay interés directamente no tocan.
y bueno, es la verdad que estuvimos tocando, entonces con esa regla sí hubo interés. Chahir lo conocimos en ese primer encuentro con Abdellah y bueno, la verdad que yo ese día pues hablé poco, sí que lo veía así bastante curioso mirando las cosas. El segundo día cuando ya nos juntamos aquí en la casa, vino él y su grupo, 6 personas y bueno, pues después de un encuentro de muchas risas y poca comunicación, yo creo que Said venía con unas ideas claras para hacer con nosotros. Yo supongo que cuando estuvimos tocando con Abdellah, él estaba ahí apuntándose mentalmente las cosas que veía y cómo podía funcionar y cómo no. Y bueno, pues creo que se hizo pues ya un plan para tocar ya unos temas más en concreto. Si cambia un poquito, cuando se cambia, ahí donde se corta. No conocemos prácticamente nada ni de su música ni de su cultura, ni de hacer su música, y ellos tampoco conocían nada ni de nuestra cultura ni de nuestra forma de hacer música, que es muy peculiar. Entonces, partiendo de que ni unos ni otros sabíamos prácticamente nada, pues bueno, siempre los primeros compases, por decirlo así, o los primeros minutos o las primeras horas, es un poco tanteo. Primero cuando empezar a aprender, empezar a cargar. Después empezar a tocar el tambor y después un poquito el gameplay. Y bailar, está bien. Sí, claro. El baile un poquito difícil. Pero tiene otro ritmo, tiene bailar otra baila, ¿sabes? Eso Gnawa viene de, por ejemplo, cuando estaban clavos. Cuando estaban clavos, porque ese Gnawa, porque como ellos van con la, ¿cómo se llama? Con las posas. ¿No lo has visto en las carcabas que tenemos como van? Sí. Eso las posas antiguamente cuando se ponen así. ¿Me entiendes? Porque eso debe venir de así. Como el gambre va como un barco. Sí, ya está. ¿No te fijas el gambre cómo va? Sí, es verdad. La forma que tiene, como un barco, ¿no? Por eso, ellos empezaron, cuando vienen en clavos, empezaron así, porque ellos vienen de África, pues empezaron a cantar. Para mucho ritmo. Sí, mucho ritmo, pero nosotros al trabajar en una lila, كل ما كنبداو نخدموا مثلا في مول العشاء كنساليو حتى لغدا في 9 ولا 10. Por la noche cuando empezamos a tocar, por ejemplo, a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y el día siguiente también empezamos a las 4 y terminamos hasta las 5 de la mañana. O sea. Lila es la sesión de curación. Lila significa noche en árabe, desde que se mete el sol hasta el amanecer. Entonces, en esa sesión
van haciendo una serie de ritos en las manchas de la sangre del animal que han matado. Depende de las manchas, dice qué tipo de música tienen que hacer y qué color tienen que usar. Depende de la gravedad de esa persona. Entonces, a partir de ahí, hacen un sacrificio con algún animal y empiezan a tocar. Entonces, por la noche sacan comida, sacan pasteles y estás toda la noche tocando, descansando un rato, un montón de músicos guinao y la familia y algún amigo cercano de la persona que van a curar. Entra gente en trance, es muy espectacular. Desbloquea mucho. Es un desbloqueo psíquico. Nada, les sacan a bailar, entra en trance y en un momento los músicos se acercan y rodean a esa persona, aceleran el ritmo y entonces esa persona consigue el desbloqueo. Hombre, seguramente todas las veces no, pero yo las veces que he comprobado sí, porque con la percusión está demostrado que es la única manera de curar psíquicamente a personas, tiene que ser con percusión, no con otros instrumentos. Es lo único porque te desbloquea tu cerebro y eso está demostrado. Es que esta música viene desde la época de Mahoma, entonces claro, es una música que tiene una tradición y más o menos prácticamente no han cambiado. Los ritmos, las canciones son las mismas, son canciones dedicadas a santos y cosas religiosas y de la vida. Sí, es muy espiritual. Realmente ha sido una estancia muy corta, pero no hemos tenido oportunidad de vivir eso de primera mano, ¿no? Pero a mí el rollo de con la música hacer sanaciones me parece muy interesante y bueno, creo que de la cultura que venimos nosotros pues no estamos acostumbrados. El sonido de las cárcavas me parece impresionante, y cárcavas y tambor y los cantos, el estruendo ese de metales y tambor, instrumentos de transporte me parecen, el y de repente la cabeza, pero creo que me lo puedo imaginar como y la cabeza se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo y al final, más que el sonido bonito, feo, es el transporte, ¿no? Es una herramienta de transporte para irte. Y creo que la chalaparta, aunque no lo conozcamos, no hayamos vivido eso, yo me he sentido transportado. اول حاجه بعدا الحاجه المهمه الاساسيه اللي عجبتني هو ان داك الشيء معدل بالبساطه، داك الشيء طبيعي، يعني ما كاينش مثلا شي حاجه زايده عليها، اللوح والحجر، وعندهم واحد النغمه سبحان الله العظيم ملي كتصنت لا، يعني كتحس مثلا الا ضرب في داك اللوح ما كتكون ضرب فيه كتحس براسك بحال انك انت عايش في وسط الغابه وداك الشيء هذاك. عاوتاني الحجر نفس المنظر ملي كيضرب داك النغمه ديالهم عاوتاني كتحس براسك بانك عايش بين الحجار، بين داك الشيء هذاك، داك العالم كتخيلوا، فهمت؟ يعني ملي كيكون يضرب فيك كتخيل بانك عايش في داك الجو هذاك. يعني بالنسبه لهاد الالات يعني كانت شي حاجه في المستوى صراحه. انا النهار الاولاني اللي تلاقيت باش كنا في الدار ديال بولخير، لا كاسا دي بولخير، جو كنت موي بيان، يعني انا كنت كنتصنت لداك الشيء هذاك، يعني الات بسيطه ولكن عندها قيمه اكثر من البساطه ديالها. كنت كنتصنت، عجبني داك الشيء هذاك، وفكرت انني بيت ليله كامله مثلا نهار اللي جلست معاهم ليله وانا كنفكر شي حاجه اللي نقدروا اننا نتجوا مع بعضياتنا، يعني تعطي شي حاجه ان شاء الله. وكنشوف انا داك الشيء في المستوى
وغتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم الى وفقنا واستمرت المسيره غنخرجوا بشي عمل اللي ما عمره خرج في المغرب. انا تكون شي حاجه ان شاء الله الرحمن. وانا فرحان بزاف حيت انا خدمت معهم وجلست معهم. Bihar alde egingo dugu eta gaur arratsaldean egingo dugu azken topaketa Said eta bere taldekideekin. Helburu argi batekin, agur polit bat egitea, ez dakit elkarrekin eman ditugun ratu hauei, bukaera polit bat egitea, pues tea edateko, irri batzuk irri artean eta azkeni musika jotzeko, ez? Azken finean musikak elkartu gaitu Said eta gu, eta orduan musikarekin ere bereztuko gara. Torkizunean elkartuko gara zerbait gehiago egiteko, nor daki, elkartzen bagara polita izango zen, noski. Berriro olako topaketa bat egiteko, enbar dira gauza asko gertatu, gertatzen badira joango gara, eta seguro gustora. Joango garela haiekin, izango da bigarren topaketa, orduan igual gauza modu errazago batean aterako zaizkigu.